¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este canal de YouTube. El día de hoy vamos a tener una clase pequeña, interactiva y que vamos a ir directo al punto. Hoy vamos a hablar acerca de la famosa jurisprudencia en México, cómo buscarla, qué significa, dónde está su fundamento legal, todas esas cuestiones que tienes que saber. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo utilizarla y sobre todo llevarlo al terreno práctico, pero no sin antes explicarte de qué se trata. Primero que nada, te tengo que decir lo siguiente, la jurisprudencia son criterios de órganos jurisdiccionales. Puede ser desde tribunales administrativos que se rigen por su propia ley, pero también por parte del Poder Judicial. Es decir, ciertos órganos que dirimen controversias pueden emitir criterios interpretativos. En general, significa que esos órganos administrativos resuelven un caso, resuelven dos casos, resuelven varios casos, conforme a lo que ahorita vamos a leer, y lo que hacen es decir, bueno, tenemos varios asuntos resueltos de esta manera, hay que unificar un criterio. Puede ser también por algo que se llama precedentes obligatorios. Puede ser por contradicción, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Bajo diversos supuestos que ahorita vamos a ver, lo que hacen estos órganos que son tribunales, son autoridades que resuelven controversias, lo que hacen es decir, vamos a redactar un pequeño párrafo, hagan de cuenta, que va a tener un criterio interpretativo de la ley. ¿De dónde lo sacamos? De los casos que hemos resuelto. Y una vez que se hace eso, se compila, sigue todo un proceso formal, por eso se dice que es una fuente formal del derecho, porque sigue un procedimiento para su creación y para su sacada de vigencia, en su caso, y lo que se hace es compilarlo y se publica en el Semanario Judicial de la Federación, de tal suerte que cuando es jurisprudencia es obligatoria para el juez o para el magistrado o para el ministro ante el cual se invoca. Ejemplo, estoy redactando mi demanda y me encuentro una jurisprudencia ya existente que me conviene, la incorporo a mi demanda en el apartado de derecho, que es donde cito fundamentos legales, etcétera. Ahí copio y pego la jurisprudencia y cuando el juez la lea, está obligada a seguir lo que diga esa jurisprudencia. Eso es la jurisprudencia en México en pocas y muy sencillas palabras. Ahora bien, vamos a buscar el fundamento legal de la jurisprudencia en México. Y lo primero que te voy a enseñar es la ley de amparo, muy sencillo. Artículo 215, y de hecho esto lo tengo en mi libro de Introducción al Estudio del Derecho de forma clara y resumida. Y vamos a ver, primero que nada, dice, la jurisprudencia se establece de tres maneras. Precedentes obligatorios, reiteración y contradicción. Contradicción significa que hay opiniones opuestas y es necesario tener una unificación, resolver algo concreto en virtud de que hay opiniones distintas. Por eso se dice que son contradictorias. Vamos a buscar uno que sea firme para dejar una sola decisión concreta. Reiteración significa que hay varios, como ahorita vamos a ver requisitos, hay varios criterios y son tantos ya que es mejor dejar uno firme. Y precedentes obligatorios. Precedentes obligatorios son todas las cuestiones del pasado que existieron en sentencias y que los ministros y quienes vamos a ver ahorita dicen, agárrate ese criterio y conviértelo en jurisprudencia para que sea obligatoria en los términos que acabo de explicar hace unos momentos. Es decir, hacen una especie de investigación hacia atrás, buscan esos criterios jurídicos, no de hecho, y los agarran y los convierten en jurisprudencia. Esos son los tres métodos, de forma sencilla. Ahora bien, la jurisprudencia por precedentes obligatorios, vamos a ver esta primera modalidad, la establece la Corte en pleno o en salas. Entonces, primer supuesto, la de precedentes obligatorios la establece la Corte actuando en pleno o actuando en salas. La de reiteración la establece los tribunales colegiados de circuito. Hasta ahorita, exclusivamente de esa manera encontraríamos este tipo de jurisprudencias. La de contradicción se establece por el pleno o las salas de la Corte y por los plenos regionales. Entonces, fíjate cómo cada quien tiene facultades expresas, solamente en el ámbito de sus atribuciones pueden establecer este tipo de jurisprudencia, no alguien diferente a quien acabamos de leer. La jurisprudencia de la Corte es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la Corte. Aquí está el fundamento de por qué la jurisprudencia no es obligatoria para el SAT, para la tesorería, para la UIF,
para un municipio, porque como te puedes dar cuenta, es obligatoria ¿para quién? Para las autoridades jurisdiccionales. Por lo tanto, si tú quieres llevar una jurisprudencia y aplicársela a tu patrón como particular, a una empresa, al policía de tránsito, a la fiscalía, no es obligatoria ni para ti, ni para mí, ni para el policía, ni para autoridades administrativas, por ejemplo. ¿Para quién es obligatoria la jurisprudencia? Para autoridades jurisdiccionales, federales y locales, excepto para la Corte, por el nivel de jerarquía. ¿Por qué? Porque la establece la propia Corte. La jurisprudencia del Pleno obliga a las salas, pero no al propio Pleno. Es decir, no obliga, como regla general, a quien emite la propia jurisprudencia, sino de ahí para abajo, de alguna forma. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra, porque están en el mismo nivel, por así decirlo. Entre salas no se obligan, entre pleno no se obliga. Es decir, de pleno a sala sí, de salas hacia abajo sí se obligan, en jerarquía del Poder Judicial. Entonces ya entendiste por qué la jurisprudencia no es obligatoria para autoridades administrativas ni para particulares. La tienes que invocar y solamente es obligatoria aplicarla a los jueces que estamos viendo aquí, jurisdiccionales exclusivamente. La jurisprudencia que establezcan los plenos es obligatoria para todas las autoridades de la federación, jurisdiccionales de la federación y de las entidades de su región, salvo la propia corte y los plenos. Misma regla. Hacia arriba no, el ente que lo emite tampoco, pero de ahí para abajo sí. La de los colegiados es obligatoria para todas las jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Corte, los plenos y los propios colegiados. Se repite la regla. Para quien emite la jurisprudencia no es obligatoria, de ahí para arriba tampoco, pero de ahí para abajo sí es obligatoria. Jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pero en beneficio sí podemos aplicar de forma retroactiva la jurisprudencia. Ahora bien, ¿cómo se establece, qué debe tener, mejor dicho, una jurisprudencia? Que ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Primero, el rubro. El rubro es lo que identifica el tema abordado. Por ejemplo, cuando tú lees en una jurisprudencia que dice, por ejemplo, prueba superveniente, tiene que ventilarse dentro del juicio de origen que se ventiló en materia civil, por ejemplo. Ese parrafito que tú ves al inicio de la jurisprudencia es el rubro. Narración de hechos, es decir, sin nombres ni apellidos, simplemente dime qué pasó en un pequeño párrafo. Después, criterio jurídico. ¿Qué es el razonamiento? Criterio jurídico es el razonamiento que llevaron los órganos que acabamos de decir arriba en el ámbito de sus atribuciones. ¿Qué justificación jurídica tiene para asentar esa jurisprudencia? Después de los hechos. Después viene la justificación. Ok, ahora dime por qué lo estás aplicando. ¿Por qué aplicas ese razonamiento? ¿Por qué aplicas ese criterio jurídico a esa narración de hechos, a esos hechos concretos? Por eso al inicio te iniciaba explicando esta presentación de hoy, diciéndote que la jurisprudencia nacía de hechos reales, nacía de controversias que resuelven órganos jurisdiccionales. Bueno, por esa razón es que tú encuentras narración de hechos, porque es un caso real que tiene el órgano jurisdiccional en concreto. Datos de identificación del asunto, el número de tesis para que tú la puedas buscar y la puedas citar correctamente, quién resolvió de los que ya vimos arriba, o sea, quién la asentó, las votaciones emitidas y en su caso el criterio sustentado en la tesis. Bueno, aquí tenemos esto, me voy a brincar hacia abajo para ver jurisprudencia por precedentes obligatorios. ¿Qué es esto de precedentes obligatorios? Son las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Corte. Es decir, los argumentos lógicos jurídicos, la argumentación jurídica que la Corte, actuando en pleno, estableció en alguna sentencia, la Corte lo que hace es decir, oye, ¿te acuerdas de ese argumento, de ese razonamiento? Tráetelo para acá, lo vamos a convertir en jurisprudencia. ¿Por qué? Porque está muy bueno. Porque fíjate que protege a la persona, tiene principio de progresividad, protegimos ahí derechos humanos, etcétera. Lo evaluamos y decimos, ¿sabes qué? Tienes razón. En pleno vamos a asentarla como jurisprudencia de precedente obligatorio o por precedente obligatorio. Y abajo
Es lo mismo, pero lo pueden hacer las salas de la Corte. Es decir, las salas también lo pueden hacer. Tanto el Pleno como las salas pueden decir, oye, consíguete este criterio que resolvimos el año pasado, por ejemplo, agárrate ese argumento y lo vamos a convertir en jurisprudencia obligatoria para abajo, para plenos, para colegiados, para juzgados de distrito. Acuérdate cuál es la regla. La jurisprudencia no es obligatoria para quien la emite ni para arriba, siempre hacia abajo, ¿vale? Por reiteración. La jurisprudencia por reiteración se establece por colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. ¿Esto qué significa? Oye, de un supuesto determinado, aunque sean casos distintos, pero venimos hablando de lo mismo. Tenemos 5 sentencias que hablan de lo mismo o tienen un criterio en común o un argumento jurídico en común. 5 sentencias, ¿ya las contaste? No, pues sí, fíjate que son 5. ¿Qué hacemos? Por iniciativa propia de los colegiados de circuito, pueden decir, ¿sabes qué? Ya hay 5, vamos a convertir esto, que ya, dije, ya resolvimos 5 veces así, conviértelo en jurisprudencia, para que de aquí en adelante sea obligatoria para quien la invoque. Entonces, eso es por reiteración. Solo recuerda que tiene que ser 5 criterios en 5 sentencias, ¿sí? O sea, un criterio en cada sentencia, pero no interrumpido. Es decir, no quiere decir que en la línea del tiempo tenga que estar una tras otra, no. Significa que si yo tengo un criterio X en una sentencia y pasaron 2 años, y luego respecto de ese criterio vuelvo a resolver en el mismo sentido, ya van 2. Pasan 6 meses, ya van 3. Pasan 2 meses, ya van 4. Pasa un año, ya van 5. Si tú te das cuenta, en el Inter hubieron muchos casos más, pero de ese razonamiento jurídico seguimos resolviendo XXXX en el sentido XXXXX. Entonces, ¿qué significa esto? 5 sentencias no interrumpidas. Si, por ejemplo, la tercera sentencia no decía X, decía Y, decía algo diferente a las anteriores, ahí se interrumpe. Para que esto proceda, la jurisprudencia por reiteración tiene que ser 5 sentencias de ese criterio jurídico no interrumpidas, ¿vale? Entonces, reiteración, 5 sentencias ininterrumpidas. Por contradicción de criterios, pues es muy lógico, ¿no? Se establece al dilucidar criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Corte, entre los plenos o los tribunales colegiados de circuito. Si tú te das cuenta, son entre distintos niveles del Poder Judicial de la Federación, que son estos 3: salas de la Corte, plenos regionales y tribunales colegiados. Cuando alguno de estos 3 o entre varios hay criterios que uno dice X y otro dice J, ¿qué tenemos que hacer? Por iniciativa de algunos de ellos, como dice en el siguiente artículo, esto ya no lo voy a leer, pero por iniciativa de alguno de ellos, ¿qué va a pasar? Que encontramos una solución a esa contradicción y esa solución se convierte en jurisprudencia por contradicción de criterios. ¿Ya viste qué fácil es? Tres maneras, tres maneras de establecer jurisprudencia en México: reiteración, contradicción y precedentes obligatorios, cada una por la autoridad competente que acabamos de decir en los casos que acabamos de decir. Ahora bien, me voy a ir hacia la búsqueda de lo que son los criterios. Te voy a mostrar el camino sencillo. Te vas a ir a Google y en Google vas a poner SJF, que es el Semanario Judicial de la Federación. Para que sea rápido, vas a dar en el primer resultado y lo que vamos a hacer es irnos hacia aquí, donde dice sistematización de tesis publicadas en el semanario del 17 a la fecha. ¿Por qué del 17 hacia atrás no aparecen? Sí aparecen, pero esas las conocemos como jurisprudencia o como criterios históricos, ¿sí? Porque es de la Constitución vigente en adelante. De ahí para atrás no es que no sirvan, no es que no sean aplicables, pero se consideran históricas porque fueron bajo el régimen de la Constitución del 57 únicamente. ¿Sí? Entonces, ahorita te voy a explicar eso, pero las que te van a servir en la práctica son del 17 para acá y excepcionalmente las más antiguas, ¿no? Pero ahorita te voy a explicar. Ahora, ya que estamos aquí, primero te voy a explicar qué es lo que aparece en las pestañas de aquí arriba, en estos submenús.
Cuando tú quieres buscar, ya entendimos que hay tres tipos de jurisprudencias, ¿no? Por precedentes, reiteración y contradicción. Supongamos que tú tienes un caso particular. Imagínate que estás en tu trabajo o te llega un cliente que te dice, oye, Juan me vendió un coche en 1 millón de pesos, pero la factura era falsa. Y llevas el asunto por la vía civil, por la vía penal, como sea. Llevas el asunto, estás haciendo tu denuncia, tu demanda, lo que tenga que ser, y entonces te metes a esta página y dices, voy a buscar criterios de que tengan que ver con el asunto que estoy llevando. Bueno, puedes buscar por tema, si tú cliqueas aquí, puedes buscar por tema, por ejemplo, ¿qué te gusta? Abuso de confianza, ¿no? A ver, veo qué me encuentro de abuso de confianza y aquí te aparece el número de tesis y el tipo de rubro. ¿Te acuerdas que vimos las partes de la jurisprudencia? Bueno, aquí viene por abuso de confianza de empleado, equiparable, y tú buscarías lo que te sirva para tu caso. Y aquí viene el número de tesis que viene, ¿sí? Supongamos que quieres buscar, por ejemplo, de árbitro judicial. Entonces, por cualquier cosa que tú razones, entonces yo voy a buscar aquí, por ejemplo, le doy clic aquí en 45 tesis, le pones ver tesis y te arroja todas las que están acumuladas por ese tema. ¿Por qué? Porque es un índice temático de tema, ¿sí? Ok, ahora me paso para acá de forma rápida. Índice por materia. Tú puedes buscar jurisprudencia por materia constitucional, como puedes ver aquí del lado izquierdo, penal, administrativa, civil. Entonces, por ejemplo, oye, Pedro le vendió a Pancho el coche, pero era falsa la factura. Entonces me voy a ir por la vía penal, voy a ver qué criterios apoyan lo que estoy haciendo para mi cliente, ¿no? Entonces aquí me meto yo y yo puedo teclear aquí por tipo de asunto. Por ejemplo, vamos a ver si hay algo de facturas, ¿no? Viene fraude procesal y aquí me encuentro con muchas cosas o puedo buscar por palabra. Vamos a buscar factura en este rubro. Falsificación de documentos. ¿Ya viste lo que aparece? Pusimos ahorita un ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, esta me puede servir. Vamos a ver qué dice, ¿no? Y fíjate cómo puede ser una jurisprudencia pequeñita, porque es vieja esta. Abajo, en estos datos de identificación, tú vas a ver el año de la jurisprudencia. Esto fue un asunto que se resolvió en 1990. Quiere decir que debes de tener cuidado porque acuérdate que pudo haber cambiado la legislación, aunque si en el fondo es el mismo, te sigue aplicando. Es decir, si el criterio argumentativo sigue siendo aplicable, te sirve aunque la ley sea diferente, no te preocupes. Tal vez el artículo no aplique si se cita uno antiguo derogado, pero el argumento sí funciona. Nada más lo buscas en la ley vigente, ¿no? Entonces dices, bueno, esta me sirve, por ejemplo, ¿no? Y aquí sigo buscando a ver cuál me sirve para el asunto que estoy llevando. No tiene que ser litigio, puede ser que tú estés buscando un criterio para que tu cliente no caiga en un error regulatorio, por ejemplo. Entonces, bueno, ya vimos que puedes buscar inclusive también por materia. Ahora, abajo, fíjate cómo puedes buscar por instancia. ¿Te acuerdas que ahorita en la ley de amparo vimos quién puede asentar jurisprudencia? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Corte, regionales, plenos de circuito, colegiados, centros auxiliares, en el ámbito de sus atribuciones. Entonces tú dices, oye, yo quiero una jurisprudencia de la Corte. A ver, le pongo en SCJN, ¿qué sala? No, pues fíjate que me interesa de la sala segunda, porque es materia penal, ¿no? O primera sala. Y yo pongo aquí la época, ahorita te voy a enseñar qué es la época, y buscas aquí. Esto significa precedentes obligatorios, ahorita te voy a explicar eso, no te preocupes, pero fíjate cómo puedo buscar yo por tema y por órgano jurisdiccional y por materia, desde luego, ¿sí? Ahora, me voy a ir para acá y me voy a ir a donde dice búsqueda. Fíjate lo que puedes buscar: tesis, sentencias, votos, acuerdos, otros y otros tribunales. Vamos a buscar tesis para explicarte ahora sí. En esta parte de aquí, este es un buscador. Bueno, haz de cuenta que estás buscando en Google para acabar pronto. La regla del entrecomillado, la regla de los espacios, todo es prácticamente igual que en Google. Eso no tengo que profundizar demasiado. Ahora, tú puedes buscar aquí por localización, por rubro, que es lo que dijimos ahorita, es el título de la jurisprudencia, por el contenido o por los precedentes que hicieron llegar a un órgano a esa jurisprudencia o a sentar esa jurisprudencia. Por default te aparecen estas tres casillas seleccionadas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando solo jurisprudencia. Le voy a poner aquí. Tesis aislada
Tesis aislada simplemente es un criterio no obligatorio. Esa es la diferencia más importante. Si yo busco tesis aislada, si yo le diera clic aquí, lo que me va a arrojar no es obligatorio para el juez ante quien yo invoco esa tesis aislada. Pero si yo le pongo jurisprudencia, como ya lo explicamos, bajo cualquier vía, precedentes, contradicción o reiteración, quiere decir que es obligatoria para la autoridad jurisdiccional que ya leímos hace rato. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito jurisprudencia para que sea obligatoria. Ok, ahora, ¿qué tenemos de este lado? ¿Dónde quieres buscar? En todo, seleccionas aquí. Esto quiere decir que vas a buscar de 1917 a la fecha, ¿sí? Es decir, de la quinta época hacia el día de hoy. Del 17 hacia atrás, tendrías que buscar en jurisprudencia histórica, que es esta pestañita que ahorita vamos a ir a ver. Pero tenemos un caso real, ¿no? Tienes tu caso y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero buscarle de todo, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, de la columna izquierda es el número de época, por eso del 17 hacia acá. Esta fila indica quién estableció la jurisprudencia. El Pleno de la Corte, la primera sala de la Corte, la segunda sala de la Corte, la tercera sala de la Corte, la cuarta sala de la Corte. ¿Por qué? Porque acuérdate que antes de la novena época hacia acá son dos salas, pero de la novena época para la quinta época había cuatro salas. En 1994 se hizo una reforma judicial donde las salas se redujeron a dos. Esto es muy importante. Por esa razón es que aquí, de la novena época a la fecha, a la decimoprimera época, no ves tú nada en tercera y cuarta sala porque ya no existen. Tampoco existe la sala auxiliar. Solo existen de la octava época a la quinta época. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. También plenos regionales que siguen funcionando. ¿Por qué no hay plenos regionales de la décima época para abajo? Porque los plenos regionales se crearon apenas en el 2021. Por esa razón es que no hay plenos regionales de la decimoprimera época para abajo. Plenos de circuito. ¿Por qué no hay plenos de circuito de la décima época para abajo? Igual porque son de reciente creación. Y tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué no hay de la sexta época para abajo? Porque no había colegiados de circuito que pudieran integrar jurisprudencia. ¿Sí? Bueno, ya entendimos, ¿no? Ahora, si yo dijera, no, ¿sabes qué? A mí me interesa buscar jurisprudencia de la quinta época de la sala auxiliar. ¿Por qué? Porque escuché que hace muchos años se resolvió un asunto parecido al mío. Entonces quiero buscar de la quinta época, de la cuarta sala y de la auxiliar, por ejemplo, y de la séptima época. Selecciono estas casillas. Pero si tú dices, quiero buscar en todos lados, de todos los competentes para hacer jurisprudencia, seleccionas en todo y pones lo que quieras buscar. Por ejemplo, si pongo derechos humanos y pongo entrecomillado, como Google, acceso a la inf- información, entrecomillado quiere decir que esa frase es exacta. Y en cambio, la frase derechos humanos las puede intercalar. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Y ojo que estoy buscando solo jurisprudencia. Vamos a ver. Y aquí me arroja las jurisprudencias que localizó en lo que yo elegí de criterio de búsqueda. Por ejemplo, recordemos, estas negritas son el rubro. Este globito que ves aquí significa contradicción de criterios, contradicción de tesis. PO, pues obviamente significa precedentes obligatorios. R significa reiteración. Como te das cuenta, el globito lo que dice es la forma en la cual se integró jurisprudencia. Y si tú ya sabes quién integra jurisprudencia, podrías decir, bueno, si es reiteración, necesariamente tiene que ser el órgano que solo puede establecer la jurisprudencia por reiteración. ¿Sí? Precedentes obligatorios, pues solamente puede hacerlo la Corte actuando en pleno o en salas. Esto lo sabrías automáticamente si te sabes la ley de amparo, ¿no? Entonces supongamos que yo quiero buscar este. Este me gustó. A ver, entro y ¿qué me encuentro? Primero el registro digital. Es decir, tú con este numerito de aquí puedes buscar esta jurisprudencia. O sea, si yo te paso por el WhatsApp este número y te digo búscalo con este registro digital, te aparecería esta jurisprudencia. Eh, Instancia, quiere decir que lo resolvió la segunda sala de la Corte, ¿sí?
Tesis, este es el número de tesis. Para efectos oficiales, por ejemplo, si tú estás escribiendo un trabajo, una tesina, una demanda, ¿qué tienes que poner? El número de tesis. Este es el número para efectos oficiales. No vayas a poner el registro digital. Eso es únicamente para efectos de la página web, haz de cuenta, ¿sí? Para efectos del semanario digital, que ya solamente existe digitalmente, que ahorita te lo voy a enseñar. Pero el oficial, el que siempre vas a citar, es este número de tesis, ¿sí? Número de época, esto quiere decir, undécima época quiere decir que es la época que estamos viviendo actualmente. ¿Dónde se publicó? En la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es el único lugar donde se pueden publicar. Y dónde fue publicada, ¿no? Libro 31. ¿Cuándo fue publicada? En noviembre del 23, es relativamente reciente. Tomo 3, página 2348. ¿En qué materia es nuestra tesis constitucional? Y es del tipo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque yo le puse que solo buscara jurisprudencias. Si hubiera buscado yo tesis también o ambas, yo hubiera encontrado tanto una como la otra. Estas negritas es el rubro, es el título, te anuncia de qué habla la jurisprudencia. Y ahora sí viene el criterio interpretativo. Cuando inicié esta clase te dije, la jurisprudencia son criterios interpretativos. Bueno, es esto que tienes en la pantalla. Y como puedes ver que vimos en la ley de amparo, primero trae los hechos y narra qué fue lo que pasó. O sea, lo que aquí te está diciendo la segunda sala es, fíjate que ocurrió esto, sin nombres y apellidos, ¿vale? Criterio jurídico. ¿Cuál es nuestro punto de vista legal, nuestro punto de vista jurídico, nuestra argumentación, nuestro, nuestra lógica jurídica? Ah, pues es esto, esto, esto y esto. Ok, ahora explícame por qué lo aplicaste. Esa es la justificación. Entonces, si tú te das cuenta, un tip que te puedo dar es que si tú quieres aprender a argumentar, leas jurisprudencias. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia de silogismo y de lógica jurídica. Primero dime los hechos, después dime el criterio y después explícame por qué. ¿Te das cuenta cómo es auténtica argumentación jurídica? Y aquí viene la justificación. Esto tú lo copias y lo pegas a tu demanda y el juez está obligado a hacerle caso a este criterio que estamos leyendo. Ahora, aquí vienen los datos de identificación. Vino de un amparo en revisión. ¿Qué quiere decir amparo en revisión? Que hubo un amparo, hubo un juicio natural. Imagínate un juicio civil, por ejemplo, ¿no? Se fueron a la apelación y después de la apelación se fueron al amparo directo. Y después del amparo directo se fueron a la revisión, que es como la apelación en amparo, pero no se llama apelación, se llama revisión, ¿no? Bueno, eso es la revisión. La Corte tiene facultades de revisión del amparo cuando son temas de constitucionalidad. Como puedes ver, la materia es constitucional. Eso explica por qué viene de un amparo en revisión. El número de expediente era 686 del 2022. Bueno, aquí vienen las partes que litigaron ese amparo, la fecha, aquí es donde te puedes dar cuenta de la fecha del amparo, cuando fue la sentencia. Aquí te puedes ver los votos de los ministros, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Fíjate, dice, por ejemplo, 5 votos de los ministros, Yasmín Esquivel Moza, Luis María Aguilar Morales, Loreto Ortiz Alf, etcétera, etcétera, ¿no? El ponente. ¿Quién es el ponente? El que desarrolla el primer criterio a votar en la sala, ¿sí? Haz de cuenta, se sortea y los ministros dicen, oigan, vamos a sortear, ¿a quién le toca este asunto? No, pues que le tocó al señor Javier Lainez. Ok, Javier, entonces tú vas a elaborar el proyecto y lo vamos a votar, si estamos a favor o estamos en contra. Podemos votar en varios sentidos. Puedo emitir un voto concurrente. ¿Qué quiere decir voto concurrente? Que estoy de acuerdo con el criterio del ponente, con su proyecto, pero por otros razonamientos. Pero estoy de acuerdo con el sentido de tu sentencia, pero con otro criterio jurídico. Eso significa voto concurrente. Voto particular significa que ejerzo auténticamente el voto dentro de la sala o dentro del pleno, respectivamente, pero esta es de sala, pero con un sentido determinado. Es decir, estos amigos votaron a favor, pero yo voto en contra. Eso se llama voto particular, en otro sentido distinto a la de los demás, o a la de la mayoría inclusive podría ser, ¿no? Secretaria es, pues bueno, es un cargo ahí mismo en la corte, ¿sí? Tesis de jurisprudencia, aquí la tenemos 71 diagonal 2023, décima primera época. Este 11A significa décima primera época, ¿sí?
Y aquí, como te puedes dar cuenta, efectivamente aparece. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Este numerito significa 2A. ¿Qué significa 2A? Segunda sala. J de jurisprudencia. Esto es el número, se le va otorgando número consecutivo. Y esto significa la época. Entonces tú ya sabes de hoy en adelante cómo se otorga un número a una jurisprudencia. Y aquí viene una notita que dice cuándo se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, como te puedes dar cuenta. ¿Qué relevancia tiene esta notita? Quiere decir que a partir del 17 de noviembre es obligatoria, es pública para quien la invoque. Antes del 17 de noviembre, si bien se resolvió desde el 17 de mayo, como te puedes dar cuenta, lo cierto es que es obligatoria desde la publicación en el Semanario Judicial, es decir, a partir del 17 de noviembre, no a partir de antes. Entonces, ¿de qué me sirve esta notita de aquí abajo? Para saber desde cuándo es obligatorio lo que estoy leyendo. No se te olvide eso porque es importante para efectos de retroactividad, en beneficio, en perjuicio, etcétera. Aquí auténticamente te estoy enseñando la aplicación de las normas en razón del ámbito espacial de validez, temporal de validez, todo lo que viste en introducción aquí te cobra relevancia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, supongamos que ya la tienes y aquí, en estos iconitos que ves aquí, puedes buscar tú los precedentes. ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo dice, todo lo que estuvo antes de este criterio. ¿Por qué llegamos a este criterio en la segunda sala de la Corte? Si tú le das clic aquí, te va a arrojar los precedentes que explican por qué se resolvió así. Aquí los votos, lo que leímos hace rato, los ministros cómo votaron, todo es público. Tú puedes ver sus razonamientos aquí en este icono de los votos emitidos, como te puedes dar cuenta, aquí lo encontrarías, ¿sí? De este lado encontramos los precedentes obligatorios. Bueno, es que esta fue por precedente obligatorio. Y supongamos que tú la quieres copiar a tu demanda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te vas aquí, le das copiar en esta parte y supongamos que yo estoy redactando mi demanda, mi denuncia o lo que sea, no necesariamente es un litigio, recuerda, es para conocer o tu investigación, lo que sea, y la pegas. Y fíjate cómo auténticamente te copia todo lo que acabamos de leer y ya tú le das forma, etcétera. Pero fíjate cómo te copia a texto, a Word o a donde tú quieras pegar todo lo que dice el criterio jurisprudencial. Así lo insertas en tu demanda. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la puedes descargar en PDF, la puedes imprimir, la puedes marcar para que cuando vuelvas a buscar tú ya tengas auténticamente lo que es identificado visualmente este tema, ¿sale? Ahora, aquí la puedo compartir. No existen documentos a compartir. Bueno, aquí no está habilitado. Olvídalo, no dije nada. Pero bueno, no está habilitado el botón de compartir. Bueno, así se busca por tesis. Lo mismo puedes hacer de sentencias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acuérdate, jurisprudencia es obligatoria. Tesis aislada no es obligatoria. Sentencias son las resoluciones de los casos. A ver, acuérdate, no se te olvide. Por ejemplo, jurisprudencia por reiteración. 5 sentencias ininterrumpidas en un mismo sentido. ¿Dónde encuentras esas sentencias? Aquí. ¿Ya viste? Si yo me fuera aquí, yo puedo hacer la misma búsqueda para encontrar precedentes. ¿Te acuerdas que yo en mis videos siempre te digo, oye, no, o estudia precedentes, busca precedentes, qué han dicho los tribunales, ¿no? Aquí es donde lo vas a buscar, con la misma lógica. Igual que Google, pones tu criterio, eliges la casilla que quieras y te va a arrojar por órgano jurisdiccional y por época. Ahora, me voy a ir aquí a donde dice jurisprudencia histórica. Ahora sí, si le damos clic, fíjate lo que aparece de la cuarta época a la primera, o al revés, ¿no? De la primera época a la cuarta época. ¿Por qué? Porque la primera vez en la historia que hubo jurisprudencia en México fue bajo el régimen constitucional de la Constitución del 57, por ahí de 1870 y cacho, si no me falla la memoria, ahorita te lo voy a enseñar. Pero estas jurisprudencias, tu pregunta sería, oye, ¿las puedo yo invocar o no puedo? Porque estaban bajo el régimen de la Constitución anterior. Mira, sí puedes, pero sería muy a reserva de ver qué dice. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio si yo busco algo muy fácil, muy genérico. Derechos.
¿Qué pasa si yo busco la palabra derechos en tesis históricas? Fíjate, en el siglo XIX, el 10 de enero de 1898, ¿ya viste por qué es histórica? Aquí estamos viendo una tesis viejita, muy, muy viejita. Estaba Porfirio Díaz todavía en el poder. Ahora, ¿puedo yo invocar esta jurisprudencia? Pues yo te diría, a ver, vamos a ver el criterio legal, el criterio jurídico. Puede que todavía sea aplicable, aunque tenga otra legislación. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el argumento, no el fundamento legal. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver el documento. Si tú le das clic aquí, te va a aparecer, pues ahora sí, el texto escaneado. Aquí, señores, estamos viendo un documento histórico del siglo XIX de una tesis que se resolvió hace más de 100 años. O sea, te estoy hablando de 125 años, 124 años aproximadamente, por ahí. Entonces, fíjate, 126 años, perdón. Entonces, fíjate cómo está esta situación. Entonces, tú la podrías descargar. Entonces, reitero, ¿la puedes invocar? Sí, sí la puedes invocar. Nada más que a reserva de considerar con mucha prudencia el argumento porque es muy antigua, ¿vale? Documentos de interés. Esto me interesa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí te explica lo que te decía hace rato. Mira, primera época de enero de 1871 a diciembre del 75. Segunda época de 1881 a 1889. Tercera época. Y así, tú recuerdas tus clases de historia constitucional, la constitución del 57 era la que imperaba en estas fechas de aquí hasta la llegada del 17, que fue de la quinta época para acá, que es la que usamos hoy en día en realidad, ¿no? Te digo, rara vez vas a invocar una tesis histórica, aunque sí lo puedes hacer, ¿vale? Ahora, tenemos aquí, tu pregunta podría ser, oiga, ¿qué determina que termine una época y comience otra? La respuesta es que es un acontecimiento histórico importante, a criterio del Poder Judicial. Cada vez que ocurre un acontecimiento importante, una reforma, algo, algo que motivó al Poder Judicial para decir, ¿sabes qué? Ya tenemos que cambiar de época porque hubo cambios importantes. Ahí se inaugura una nueva época por medio de un acuerdo del Poder Judicial de la Federación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un supuesto. La 11ª época empezó el 1 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque fue la última reforma judicial trascendental que tuvimos en México. Hace poquito, hace apenas 3 años. La 10ª época fue en el 2011, 4 de octubre del 2011. ¿Por qué? Porque coincidió con la reforma en materia de derechos humanos. Como te das cuenta, son acontecimientos históricos muy, muy importantes. Por ejemplo, la 8ª época, que es del 88 al 95, y la novena, que empezó en el 95, ¿por qué fue tan relevante? ¿Por qué cambió de época? Porque fue cuando se redujo de 4 salas y una auxiliar a 2 salas únicamente, y cuando había más ministros, hoy solamente tenemos 11 ministros. Fue la reforma de Ernesto Zedillo, redujo la corte. Entonces, cuando hay un acontecimiento histórico importante, el Poder Judicial dice, empezamos una nueva época, bajo nuevos criterios. Esa es la razón de ser de las épocas de la jurisprudencia mexicana. Y de este lado tenemos informes y eso, ¿no? Eso ya no me interesa mucho. Marco jurídico es importante cuando tú quieras saber el fundamento reglamentario, secundario de la jurisprudencia. La ley de amparo es el primero, pero secundario es esto de aquí, Acuerdo 1 diagonal 2021 de esta 11ª época y Acuerdo 17 diagonal 2019 que establece formas y cuestiones administrativas de cómo integrar jurisprudencia. Ahora bien, te voy a presentar yo algo que se llama Iuris Lex. Me voy a ir, estoy aquí ya, pero me voy a ir a Google para que veas cómo entrar. Literalmente vas a poner Iuris Lex. Cuando tú pones Iuris Lex, es un sistema que ha creado la Suprema Corte, bastante interesante, porque haz de cuenta que es una especie de compilación de leyes, de sentencias, de todo por materia. Fíjate, entramos aquí y tú traes un asunto o estás haciendo una investigación, escribiendo un libro, lo que sea. Y dices, oye, fíjate que mi tema que quiero investigar es de fiscal. Ah, pues ¿qué hago? O de civil mejor. No me gusta el fiscal. De civil, entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a la pestaña, al icono de civil. ¿Y con qué me voy a encontrar? Bueno, me voy a encontrar, ay, perdón, aquí le teclé sin querer para no brincarme nada. Por ejemplo, aquí me voy a civil, se despliega una pestaña, puedo consultar por ordenamiento civil, por tesis que ya vimos lo que es, temas relevantes,
disposiciones relacionadas, desarrollo legislativo, materiales de la Corte, etcétera. Entonces vamos ahora sí. Nos vamos hacia acá. Y fíjate cómo aquí yo tengo un menú del lado izquierdo donde puedo consultar por ordenamiento, por ejemplo, ¿no? Y aquí me va a sacar todas las leyes civiles que hay al nivel federal y al nivel local en algunos casos, ¿sí? Fíjate cómo tenemos 259 resultados. ¿Esto para qué te sirve? Quiero buscar extinción de dominio, por ejemplo, porque es un tema relacionado con el tema civil. Ah, pues entonces me voy a la ley nacional de extinción de dominio, por ejemplo, o puedo buscar aquí por palabra clave. Consulta de tesis. Bueno, pues en tesis lo que voy a hacer, se despliega un submenú y puedo ver tesis totales en materia civil. Entonces me va a arrojar aquí un índice por alfabeto y yo puedo ver, por ejemplo, vamos a ver qué hay en E. En la letra E, excepción al principio de definitividad del amparo, aplicable al civil, porque estamos en la pestaña de civil, interdicción, estado de interdicción, emplazamiento, porque estamos en la letra E. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí encontramos, por ejemplo, tesis jurisprudenciales organizadas ahora por materia, independientemente del sistema que vimos hace rato, ¿no? Y aquí puedes buscar muchas, por ejemplo, temas relevantes en materia civil, ¿no? Em, adultos mayores, mediación, justicia alternativa, ¿no? Y aquí ordenamientos, puedes consultar todo auténticamente, ¿no? Entonces, desarrollo legislativo, por ejemplo, última reforma publicada, 17 de enero del 24. Entonces, si tú quieres estar actualizado en una materia específica, ¿qué tienes que hacer? Te metes a Jurislex, te metes a la materia donde te quieres actualizar, te metes a desarrollo legislativo y aquí trae una tabla cronológica de las reformas importantes en materia civil. Entonces, tú puedes buscar aquí y filtrar por resultados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí es un tema de mujeres, de acceso a una vida libre de violencia, por ejemplo, aplicable en el Código Civil Federal. Entonces, si tú quieres estar actualizado de un tema, para que no te vayan a meter un gol, ¿qué haces? Haces el procedimiento que estamos viendo en estos momentos. Y bueno, eso es el Juris Lex. Recuerda nada más por último que te puedes meter a cualquier rama y en todas vas a poder hacer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por último, lo que voy a hacer es enseñarte cómo entrar al tema de el buscador de derechos humanos de la Corte. Nos vamos a Google para fácil, entramos a la página de la Corte. La Corte tiene un apartado específico que se llama buscador de derechos humanos. Entras a la página y vamos a buscar aquí en un menú que diga buscador de derechos humanos. Vamos a ver porque luego cambian la página a cada rato y puede ser que ya no lo encuentres tan rápido como ahorita justamente. Vamos a ver dónde está. Y en esta parte de aquí, donde dice sistemas de búsqueda, hay un buscador jurídico y un buscador de derechos humanos. Nos vamos a esa parte y lo que vamos a hacer, puedes buscar por tema, por convención americana, casos contenciosos, países, opiniones consultivas, ¿no? Y aquí tiene un buscador. Vamos a pensar que yo quiero entrar a países, ¿no? Y aquí me va a arrojar sentencias de algunos otros países, sobre todo del sistema interamericano. Y has escuchado tú que de repente se habla del caso tal contra tal o el caso internacional tal contra tal. Bueno, aquí los encuentras. Aquí los encuentras, fíjate, por ejemplo, caso Vereda La Esperanza contra Colombia, ¿no? Todo esto tiene que ver con derechos humanos, por eso es tan importante. Y aquí los puedes consultar cada uno de ellos. Fíjate, le das clic en uno y te aparece el documento, mostrar párrafo y ficha técnica, que es una especie de síntesis, haz de cuenta, ¿no? Si tú necesitas tiempo, bueno, pues lees la ficha técnica, aunque puedes leer la sentencia completa, evidentemente, ¿vale? Entonces tenemos esta parte. Ahora, buscador jurídico. El buscador jurídico de la Corte también es bastante interesante. Acuérdate que estamos en la página de la Corte, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es ver qué quieres buscar. Todo es parte de lo mismo. Supongamos que yo quiero buscar, por ejemplo, porque me dejaron una tarea o porque estoy resolviendo un caso,
quiero buscar Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque mi trabajo es de derechos humanos, ¿no? Y me manda a lo que vimos hace rato, como te puedes dar cuenta, y lo único que tienes que hacer es repetir el procedimiento, ¿no? Oye, quiero ver, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de España. Ah, pues entonces me voy al Tribunal Constitucional de España y aquí puedo hacer una búsqueda por palabra. Vamos a ver España qué ha resuelto, porque acuérdate que esto es obligatorio en México, ¿eh? Porque el primero constitucional dice que los derechos humanos de fuente internacional también incluye las sentencias internacionales. Ojo, ¿eh? No vayas a decir, ah, como es de España, no aplica en México. No. Cuando se trata de derechos humanos, lo internacional tiene rango constitucional, no se te olvide. Entonces, por ejemplo, yo busco, oye, quiero ver España qué ha dicho en tecnología. Vamos a ver. Y me arrojan aquí varios temas, ¿ya viste? Aquí también ellos, como España es muy parecido a México, pues tiene un pleno, primera sala, ¿ya viste? Sección cuarta, sección segunda, es parecido a México. Entonces, aquí tenemos un amparo en España y aquí te aparecen los antecedentes y los detalles de lo que yo busqué de tecnología. Entonces, aquí puedes buscar lo que se te ocurra. O sea, aquí puedes buscar derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, puedes buscar, por ejemplo, derecho humano al acceso a la educación, a la vivienda, al crédito, lo que se te ocurra. En general, así es como se busca jurisprudencia en México. Ya te enseñé rápido cómo se hace a nivel internacional. Y ahora sí, con este pequeño curso express te puedo asegurar que ya no vas a tener problemas. Métete tú, navégale, piérdete, búscale, experimenta y vas a ver que te va a funcionar bastante bien. Espero que te haya servido este video. Si te sirvió, déjamelo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una nueva transmisión.